Una nueva edición del Masters of Rock Argentina pasó este sábado 26 de abril del 2025 con altas y bajas, con cancelaciones y con sorpresas. De todo eso vamos a hablar a continuación en esta nueva edición de Así Fue, un podcast de Rocktambulos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rocktámbulos. Esto es Así Fue, nuestra saga dedicada a analizar y comentar eventos musicales del rock y del metal. Y hoy vamos a estar hablando de un evento que tomó este fin de semana pasado, sábado 26 de abril. Estoy hablando del Masters of Rock 2025 y vimos grandes bandas, nos llevamos muchas sorpresas y bueno, eso implica lo bueno y lo malo. Mi nombre es Roger Proban y estoy junto con Frank Hernández y Facundo Guadaño. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Ay, pónganle un poquito más de ganas. Acabamos de Muy ver bien. a Judas Priest, Alegre. carajo. Estoy feliz y enojado, como el Claro, meme. bueno, salvo que quisieran ver Scorpions, entendería que estén un poco abajo. Claro. Pero bueno, en ese mi caso, es yo quería- ese es un micro spoiler. Hoy vamos a estar hablando de lo bueno y lo malo de esta edición, las bandas nacionales, un poco del contexto en el cual ocurrió y obviamente las 5 bandas protagonistas realmente. Había una sexta, que son Opeth, Queensryche, Sabotage, Europe y Judas Priest. Scorpions era de la partida, pero pasaron cositas, como se diría en las redes sociales. Pasaron cosas. Sí, tal cual. Malas noticias para los fanáticos de Scorpions. Pronto. En mi caso, Sí. sí. Perdón, pensé que iba a hablar ahí, hice una pausa, pero era que te iba a decir que sí, en mi caso, y a lo mejor de nosotros tres soy yo el que más esperaba ver a Scorpions, pero sí, o sea, yo soy uno de los que se sintió como, o sea, me dolió cuando dijeron, no, toca Scorpions. O sea, yo pensé que iban a resolver otra cosa, no, que no van a Claro. tocar. Y fue A como, esta altura, la verdad, es verdad que lo íbamos a hablar más adelante, pero sería raro que para cuando este podcast sea publicado no sepan quienes nos están escuchando que Scorpions no tocó en el festival, finalmente no fue el Obvio. headliner. Después lo vamos a desarrollar un poco más, pero esa fue una de las grandes decepciones de esta edición del Masters of Rock. Una gran alegría para mí. Ya la noticia ¿Sabés? empieza. Sabés que yo no lo recibí tan mal porque, hay que decirlo, Scorpions estuvo en la edición pasada, no fue el headliner, ese fue Kiss, que se estaba despidiendo de los escenarios hace 2 años. Scorpions tocó antes que ellos. A mí me parecía una mala decisión que repitan, al menos que los repitan, más allá de que hayan pasado 2 años. Esa fue mi percepción. A ver, Claro. primero y principal, lo que uno puede decir, digamos, ¿no? Entre pros y contras. Hmm. Uno debería estar en los pies del productor y ver realmente cuánto es factible y cuánto no. Es decir, creo que todos podríamos afirmar que es un poquitito incómodo que las bandas sean palo y palo. Es decir, 14:40 termina una banda y dicen chau y ya está sonando el primer acorde de la otra. Bueno, ahora, Eso porque había- fueron 2 escenarios hermanados, Claro. uno al lado del otro, para quienes no fueron. Exactamente. Entonces, desde que abrió Enzo Reali y después continuó La Carga, Tandem y así fue una y una. Para los últimos desde las, bueno, una y algo. Bueno, fue eso. Ahora, ¿había posibilidades de hacerlo en 2 días? La verdad es que no sabemos. Entonces, como no podemos llegar a conjeturas de lo que no sabemos, vamos a darle la buena fe de que se hizo todo lo posible porque esto salga bien. En consecuencia, tomando eso, yo lo que tengo para destacar es que cualquier escenario, y si no, no sé quién habrá estado más o menos, pero en el PA, en el sistema de sonido, en el medio, sonaba perfecto. Todo sonó perfecto. Y eso que estuve adelante de todo, más en el medio, más atrás, y siempre sonó perfecto. Así que en ese sentido, en términos de logística, yo doy buena fe y después resultados, y sonó
muy, muy bien. ¿Por acá qué dicen? Yo, bueno, justamente, para empezar por el final, estuve leyendo, o sea, porque yo estuve siempre adelante, estuve en el campo VIP y estuve siempre lo más adelante posible, se escuchaba bien, a pesar de que algunas bandas, que ya lo hablaremos más adelante, algunas bandas particulares no se escucharon tan bien, incluso daba la impresión de que el escenario de la derecha, que fue donde tocó Judas, donde tocó Opeth, estaba como más bajito de volumen. Ahí tocó Sabatas, por ejemplo, que también tuvo algunos problemas de sonido, a mi parecer. A la izquierda, en donde estuvo Queensrÿche, en donde estuvo Europe, era como que sonaba más fuerte o al menos más claro. Pero quizás son ideas mías por el lugar donde yo estaba parado. Pero lo que sí es que también escuché, o sea, leí, mejor dicho, gente en las redes, bueno, muchos nos comentan en todos los videos y cosas que hemos subido, que según en el campo general, ahí nos va a decir Roger, porque Roger estuvo allí, que en el campo general, hacia el centro, por lo menos Opeth se escuchó horrible, decían ellos. Vaya a Que es una saber. lástima que se ¿Cómo puede escuchó, ser? o sea, por lo menos eso nos comentaron en algunos comentarios, valga la redundancia, de nuestras redes, en los videos que subimos de Opeth. Entonces, bueno, uno dice, ah, mira, hubo personas, o sea, ojo, no una sola persona, hubo varias personas diciendo esto. Entonces, bueno, evidentemente sí es posible que hubo algún lugar, porque parece que tenía que ver con el viento, con algunas cosas que siempre a veces pasan, a veces para eso hay repetidoras y tal, por eso siempre la recomendación que le hacemos a los que quizá no han ido nunca a un evento así, es que intenten situarse cerca de una torre de parlantes para que te asegures que vas a escuchar, porque si te alejas, es muy posible que escuches más a los vendedores de coca o escuches más a la gente hablando o cualquier cosa, y es una cagada. Eso con respecto a lo del sonido, pero con respecto a lo de la disposición de bandas una detrás de la otra, o sea, yo sin conocer a los productores y sin saber nada, pero únicamente con la experiencia de otros eventos a los que he ido, o sea, te puedo asegurar que esa era la única forma en la que íbamos a poder ver a todas estas bandas, que eran 6, en un horario decente, porque si no iba a tener que empezar el festival a las 10 de la mañana. O sea, porque no dan los tiempos para meter tantas bandas en un solo día. Obvio, lo ideal, como tú dices, capaz hubiesen sido 2 días, como pasó en Chile, y tocaron 3 cada día. Pero bueno, entiendo que a lo mejor fue una cuestión de agendas o quién sabe qué pasaría. Lo malo de Chile fue que ya tocaron el día de semana. Entonces, claro, mucha gente se quejaba de eso. ¿Cómo los va a poner un martes y un miércoles? Aquí por lo menos fue un sábado que le permite a los del interior poder venir y viajar, o sea, echarse el viaje, en fin. Pero a todas estas lo que quiero decir es que tampoco esto es algo nuevo, eso no es un invento. O sea, yo cuando veo tanta gente quejarse de que por qué sonaban tan rápido una de la otra, por qué los dos escenarios, asumo que estas personas nunca fueron a un festival de Sí. gran magnitud en donde esto es lo normal. O sea, y no digo ni siquiera el Back o estos festivales donde No, hay 400. Lollapalooza hace eso. Exacto. Está bien, Y allá es yo peor, sé que los que porque nos ahí están no lo... escuchando, que son rockeros y metaleros, escucharon la palabra Lollapalooza y están largando espuma por la boca, pero el Lollapalooza, y habiendo yo estado en el Download en Inglaterra y vos, Frank, en el Wacken y en el Summer Breeze, Sí, Summer Breeze, o sea, todo, es sí. la dinámica de los festivales, tanto en Europa De hecho, como en entonces, cualquier lado del claro, mundo, creo. es más, acá mismo en Argentina, o sea, el Maximus tenía 2 escenarios iguales, así, eran gemelos. O sea, es decir, no es nuevo. ¿Qué pasa? Esto ocurre cuando tienes muchas bandas y necesitas que todas suenen. El que la gente se queje de esto es una buena señal porque quiere decir que el público quería verlas a todas. Y los festivales generalmente asumen que el público no quiere ver a todas las bandas, que el público va por algunas. Entonces, o sea, yo me organizo para en el rato que toque la banda que no me interesa, voy al baño, voy a comer, voy a tal cosa y luego vuelvo y veo esta otra, que incluso acá por lo menos están en escenarios gemelos, en Lollapalooza no, en Lollapalooza están Claro. alejados. Pero empieza uno Sepultura apenas... se cagó encima, tipo, con esta modalidad. Exacto, porque pasaba eso. Sepultura lo pusieron justo antes de Tool, pero el escenario está más lejos, entonces la gente se empezó a ir antes de que terminara el show. Y eso es una cagada. Por lo menos aquí no, aquí tú sabes que esperas hasta que se termine y lo que tienes que caminar son 5 metros y ya estás ahí al lado. Igual, Entonces eso es una ventaja. Frank, yo que estuve en el campo True, no en el campo Poser, con ustedes. Sí, ya con esto doy por declarada mi postura en contra del campo VIP.
Pero este podcast no es para hablar del campo VIP, es simplemente Exacto, un comentario al pasar. Yo estuve en el... podríamos hacer un podcast hablando de eso, porque da mucho para debatir de esta cuestión. La Es verdad bien que sí, bueno, interesante. quienes nos estén escuchando, si les interesa escuchar un podcast hablando del campo VIP, bueno, coméntenlo, díganos, Claro. así por lo menos tenemos una referencia. Pero De las volviendo al punto. divisiones en el campo, claro. Claro, volviendo al punto. Yo estuve en el campo trasero y el predio no era tan grande como para perderse, al menos de escuchar a la banda si decidías irte a los baños o si decidías ir a comer o tomar algo. Más allá de unos precios bastante altos, se podía seguir escuchando la música. Digo, no era algo tan terrible Sí. movilizarse Como en de otros un festivales, claro. como en otros festivales. Bueno, también que en el campo trasero había mucho más espacio y era muchísimo más fácil movilizarse, pero bueno, no, yo, al menos desde mi punto de vista, no fue algo negativo, como lo señalaba Facu por ahí. ¿Y qué tal el sonido? Ahí El en sonido- el campo trasero. Estuvo bastante bien, tal vez le faltó definición en algunos momentos. Ciertamente hubo bandas que me di cuenta que sonaron mucho mejor. Judas sonó tremendo. Europe sonó también muy bien. Sabotage, Queensryche y... Bueno, a Opeth no los llegué a ver porque llegué tarde. Hay algunas personas que trabajamos los sábados, lamentablemente. Yo fui uno de esos miserables que no pudieron escapar antes. Y llegué para Queensryche. Tanto la banda liderada por Todd La Torre y como Europe, no, perdón, como Sabotage, gozaron de un buen sonido, pero no fue el ideal. Especialmente el de Sabotage, que siento que tuvo un cierto exceso de graves. Pero fuera de eso, bastante bien. Sí. Sí, justo, bueno, hablando, o sea, algo que mencionaba ahorita al principio y decía que lo íbamos a hablar más adelante, pero ya que estamos hablando de Sabatas, ciertamente a mí me pareció que tuvieron un problema de graves, de bajos, en donde se perdían las guitarras y los teclados, o sea, era como que escuchabas únicamente el bombo y el bajo, y bueno, la voz, por suerte, sí se escuchaba, al menos donde yo estaba, que era bastante adelante. Habría que ver cómo se escuchaba atrás, pero sí sé que por lo menos eso se fue como a arreglarte, porque ya Claro, hacia no, el final, no, que yo también hacia te el digo, final ellos, ¿no? no, o sea, estando en Sabotage yo Nunca estaba se arregló. básicamente... No, sí, es que nunca Ok. sonó tan así, yo estaba, en Sabotage yo estaba más primero en el medio y después fui cada vez más al centro y desde atrás en el campo VIP, y la verdad no escuché que sonara así, o sea, sonaba quizás un poquito más débil que la banda previa, creo que era que había sido Queensryche, Exacto. y sí sonaba un poco más débil, pero nada más. Es lo que Yo en ocurrió. un principio, yo había pensado que era yo quien lo estaba escuchando así, porque como estaba tan cerca, eso es lo malo de estar muy cerca. Que Entiendo que tienes eso los pasa bajos, cuando estás ahí casi cerca sí, de la valla, exacto, ¿no? o sea, exacto, porque los bajos, los cajones del bajo están a ras de piso y uno siente eso ahí en el pecho, entonces como que bueno, sí, probable que yo estoy escuchando mucho el bajo, pero a lo mejor allá atrás se escuche bien. Pero me sorprendió que estando tú en el campo general hayas hecho lo mismo, entonces, no, entonces el problema no es de aquí adelante. Por eso iba, no, entonces, De, de pero todas después formas, siento nunca fue un sonido totalmente no, caótico, claro, inentendible. Creo que que no en se sí, entendiera, ¿sabes? en general, el saldo fue positivo desde el punto de vista sonoro. En todo momento, todas las bandas vi que sonasen bien. No puedo hablar por Opeth, pero No, ya pero que a ver, No, no, sí. ya no, que, no, pero- ya que no, pero- menciono de todas formas a Opeth, me gustaría un poco preguntarles, más que nada a Frank, porque sé que sos fanático, y bueno, vos también, Faco, que estuviste desde bien temprano, y bueno, obviamente yo no puedo opinar porque no estuve. ¿Qué onda ver a Opeth a las 3:30? Que si bien no era el mediodía, no era la primera banda, sí había bastante sol por las historias que pude ver de Rocktámbulos. De paso, las pueden ver en el Instagram. Todavía están. Bueno, no, todavía no. No creo que estén disponibles para cuando
se suba este podcast, pero No, bueno. pero sí, o sea, van a quedar entre las destacadas. O sea, vamos a, Ahí así va. que lo que tienes es que ir a buscar historias destacadas y ahí va. Listo. Bueno, ahí los invito a verlas. Y se veía que estaban, bueno, bastante iluminados para ser una banda de death metal. A ver cómo funciona la memoria de Frank. Michael Ockerfeld dijo, vamos a quedar rojos como un No sé. tomate, como un tomate, dijo. Y son bastante no. O sea, blanquitos. yo honestamente, o sea, Michael habla bastante, eso es algo bueno y malo, ¿no? En este caso, él mismo, en algún punto de sus discursos dijo, cierto que tenemos que tocar, porque Fuck, claro, o sea, él habla dijo, mucho, sí, exacto, obvio, pero o sea, porque habla Estaba de mucho buen y humor. como el tiempo, sí, sí, pero él siempre suele estar así, pues te digo, él siempre es chistoso, es más, o sea, en lo que llegó, lo primero que dijo como saludó fue, hola Paraguay. Hola Paraguay, sí, sí, sí. Hijo de Sí, sí, sí. puta. Y me dice que no, I'm joking, dale, yo sé dónde estoy. Pero el tipo Claro, no nada, es Gene tiraba un Simmons chiste tras de otro. pensando que está en Santiago. Ajá. No, claro. O sea, pero sí, y ellos mismos hicieron alusión a lo del sol. O sea, no recordaba lo de que dijo que iba a quedar como un tomate, pero sí recuerdo que dijo que era bastante raro, siendo una banda de metal, estar tocando a plena luz del día, porque aparte era un sol bastante fuerte. Algo así como que probablemente nos van a ver derretirnos aquí, fue algo así de lo que le entendí. Pero bueno, entre otras cosas, sí, es raro porque también uno está acostumbrado a escuchar y a verlos en un contexto mucho más oscuro, con luces bien de death metal, ¿no? Todo rojo, todo azul o verde, o sea, cosas así bien mucho más tenues. Humo, este tipo de efectos especiales que le meten así con las máquinas de humo, y acá no había nada de eso. Pero bueno, o sea, además también es raro teniendo en cuenta que es una banda con trayectoria, porque en los festivales grandes, como hemos hablado, tú decías el Download o los del Wacken, es muy común que bandas legendarias toquen a plena luz del día, no solo porque son muchas, sino porque allá en verano anochece muy tarde. Entonces a las 10 de la noche es que recién está anocheciendo, entonces el que toca a las 9 tiene el sol de frente. Pero aún así no es tan fuerte, es más como de atardecer. Y Opeth es una banda que en Europa toca igual de noche. O sea, aunque toquen festivales con 100 bandas, ellos tocan ya en un lugar un poco Hay que más de decir noche. que para el metal, y de todas formas creo que aplica para todas las bandas, la noche invita a cierta, no sé, teatralidad, si se quiere, que de día no, para mí no se genera lo mismo, no es malo, porque yéndome hacia el Masters of Rock del 2023, vi a Halloween a también tocar más o menos a la misma hora que tocó Opeth este año. Y a mí ese show me encantó, me pareció buenísimo. Me resultó refrescante Obvio. verlos, si bien hablamos de power metal, no de death o de rock No, progresivo. obvio. Pero de Pero todos me modos, resultó sí, eso es lo refrescante que dice. verlos en un contexto diferente. Además los vi 1000 veces. Opeth vino varias veces Sí, obvio. también Pero acá igual a también Argentina. pasa, sí, sí. Igual también pasa mucho o sea, es decir, lo bueno que tiene que sea de día es que es un show meramente musical. O sea, ahí no hay más nada que hacer, no hay ni luces, no hay, como te digo, no hay humo, Mm. no hay parafernalia, no Sí, hay, sí, estás enfrentado al público, vos sos vos y el público, exacto. nada más. Es un reto, obviamente, para una banda, porque bueno, el que dependa de otras cositas visuales para compensar, está jodido, o sea, tiene que convencer al público a punta de música. Y bueno, y de paso Opeth la tenía complicada porque era la banda más desubicada, por decirlo así, en ese cartel. O sea, ahí todas las bandas tenían mucho en común, excepto Opeth, que a pesar de que, bueno, te invito a la gente a que haga la entrevista que le hice a justamente a Michael, en donde él me cuenta su gran amor por Scorpions,
y cuánto influenció la banda, pero la realidad es que musicalmente no se parecen en nada. Es raro que tú te imagines a Opeth abriendo el Scorpion. Claro, por lo menos me Entonces, decís Europe, Scorpions, sí, Judas, sí, el tiene mismo su parte hard Sabbath, rockera, y Queensryche también puede tener ahí una... O sea, claro, pueden salir de gira juntos si quieren, ¿me sí, sí, entendés? sí. Todas las demás bandas, las otras 5, inclusive Judas Priest, porque Judas Priest, a pesar de ser las leyendas del metal, es una banda que tiene muchas baladas en No, su y que, a ver, repertorio. tuvo toda una década donde más que Es más, metal... un disco, o sea, nosotros hicimos un podcast del disco, pero Turbo. en Turbo. ese disco, Turbo, ese disco es completamente New Wave, o Sí, sea, es sí, una sí. cosa Y antes de eso, todos los nada que 70 de ver, Judas es con pianitos, bastante hard rockero, fiestero. Fiestero, entre exacto, muchas comillas, digo. obvio, pero es a lo que voy, pues, o sea, o sea, que tiene su lado hard rock, entonces es lógico que un fanático de Judas Priest, el que le guste toda la era de Judas Priest y estas canciones, también le va a gustar Scorpions o le va a gustar otra. Entonces, bueno, hay una similitud. Opeth sí era como más raro porque incluso las baladas de Opeth no son baladas típicas o sea, que escucharía cualquier persona Sí, común. O sea, no vas a escuchar a no, Opeth en Aspen. claro. Seguimos Cala. escuchando a Opeth en Aspen. Sí. Pero bueno, sí estuvo divertido verlos a plena luz del día. Fue interesante, primera vez que los veo en un horario así. Y bueno, porque nosotros también nos estábamos derritiendo ahí en el público. Pero bueno, estuvo Pero, bueno. A mí me gustó a mucho ver, el show, adelante se escuchó bien. Y obviamente fue cortito, duró 1 hora, pero estuvo bueno, muy bueno. Hay que también mencionar que la banda de Ackerfeld se presentó el día después del Masters of Rock con Claro, un show personal en el Teatro Rivadavia, ¿no? ¿No es así? es correcto. Sí, Por lo de cual, hecho, al respecto de eso, sí. él también hizo chistes porque invitó a la gente ahí y dijo, no, bueno, por cierto, mañana, entonces, mañana hay juego acá, ¿no? Hay fútbol, o sea, les pregunta. Pues justo hoy, o sea, este domingo era el superclásico, entonces él supongo que lo sabía. Pero el punto es que él igual dice, no, o sea, la gente empezó a gritar y él dijo, no, no, bueno, a mí no me importa, o sea, como dice acá, me chupo huevo el fútbol, yo no sé nada de eso. Pero era por si no tienen nada que hacer, mañana tocamos. Y Claro. entonces empezó, y dijo fue, yo no sé nada de fútbol, yo solo sé que Messi es un dios, pero a mí Messi me llamó una vez para pedirme que le enseñara unos trucos y yo le dije, no, Messi, no puedo. O sea, Sí, estaba realmente de buen humor, y hay que destacar eso de un músico que está tocando a una hora que tal vez otros se negarían. Así que mis respetos a Ackerfeld, me hubiera encantado verlo. Lamentablemente no se muy pudo. humilde eso, de verdad. O sea, porque incluso nos lo dijo en la entrevista, que él se sentía como el fan entre ese montón de bandas, porque él dice, o sea, yo crecí escuchando todas esas bandas, soy fan de esas bandas, es para mí, o sea, yo voy a querer estar del otro lado viéndolos y bueno, nosotros somos la banda más nueva y vamos a tocar ante un público que seguramente no nos conoce. O sea, como quien dice, la humildad de una banda tan legendaria. Claro. bueno, a ver, sin ser fan de Opeth y en pos de no caer en ningún prejuicio que sea en detrimento de la banda de Miguelito, lo que puedo decir es que al verlos 2 veces en el Caupolicán, obviamente no me volvió loco, pero sonaba, había otra historieta, o sea, juego de luces, era muy lindo. La verdad, el Masters of Rock fue la única banda en la que dije, no, esto no va, esto acá no va. Aunque vamos a darle a los liderados por Michael la derecha y decir, tiene su público. Estaba el ole, Opeth, estaban ahí, creas o no, en este festival de hard rock y glam y metal verdadero. La verdad, Michael, tenías a todos tus fans ahí. Sí, se ven las historias de Roctámbulos que no... Imagino que la gran cantidad de fanáticos y seguidores estuvieron en el campo delantero, porque por lo menos verdad, yo no estuve ahí, perdón. En el campo delantero, según las historias de Frank, se veía una buena movida. No tanto atrás, desde lo que se podía ver, que no era tanto el campo trasero desde lo que grabaste vos, Frank.
Pero se veía ahí Sí, obvio. un agite. No, sí, hubo público. O sea, evidentemente esto es algo también que es muy normal en todos los recitales. El más fanático, o sea, ese grupito que vamos a suponer que sean 100 personas, el más fanático se va para adelante lo más posible en el momento en el que está su banda y la agita, ¿no? Salta, canta, hace ole ole. Evidentemente, eso está buenísimo porque el artista recibe eso, escucha a esa gente y se siente bien recibido. Pero hay que estar conscientes de que el artista está también viendo al resto. Él ve todo el plano y él sabe que hay un montón de gente que no está dando bola. Entonces, en efecto, hizo otro chiste también, me explica él, al respecto de eso, porque cuando ya se iba a terminar, o sea, hacia el final, él llega y dice, bueno, saludo a aquellos que estaban allá esperando a Queensryche, o sea, en el otro escenario, y bueno, y a estos que están acá adelante, que seguro están esperando a la banda que viene después de nosotros. Qué copado. Pero sí, el punto es que igual, o sea, obviamente había gente ahí coreando, incluso hicieron, o sea, el típico Miguelito, él también estuvo mencionando que en Chile le dicen a Frederick le dicen el peluca, entonces empezó la gente también a decirle peluca, o sea, como que, o sea, él sabía que tenía sus fans ahí adelante, pero evidentemente era una minoría, pero me alegró, yo pensé que íbamos a ser 3 personas y que iba a ser un silencio sepulcral cada vez que él tocara y terminara un show. Y no, hubo bastante actividad ahí, así que estuvo bien. O sea, bien ahí por los fans de Opeth que dieron la cara y los hicieron sentir bien recibidos a pesar Es probable, de igual, que estuviese un poco más macanudo y simpático, porque sabía que la verdadera fiesta, vamos a decirlo, iba a ser al otro día, con los fanáticos copando un teatro, un recinto para verlos a ellos. Sí, obvio, puede ser también. Que igual también ese es otro detalle, que hubo muchas quejas en las redes, porque en este teatro donde van a tocar, o bueno, tocaron ya para cuando escuchen este podcast, no se puede, o sea, es con asientos. Entonces ahí no puedes saltar, no puedes hacer fuego, no puedes hacer nada. Y obviamente hay mucha gente que quiere hacer quilombo. Entonces, bueno, por lo menos ayer se desquitaron todos los que querían hacer pogos al ritmo de Opeth, porque Claro. hubo bastante movimiento ahí. Bueno, muchachos, ¿les parece que pasemos a la siguiente banda? Que si bien no estuvimos hablando en un orden tan específico, pero estábamos con Opeth, tiene todo el sentido pasar a la siguiente, que fue Queensryche, que se presentó por tercera vez en Argentina. Y esta vez fue diferente, Facu, porque fue el debut de Todd La Torre en suelo argentino. Las dos veces anteriores fue con Geoff Tate. Ahora sí, muerta al falso metal, al fin una banda de heavy metal en serio, Queensryche. ¿Y cómo cerró traste si alguien dudaba de esta banda en vivo? A ver, yo al gustarme el tener este tema con Queensryche, ya sabía que Todd La Torre iba a estar en este nivel. Ahora, no decepcionó en absoluto. Y la lista de temas fue más que acertada. ¿Por qué? Porque se concentraron básicamente en el EP y en Operation Michael, si puede ser también un poco de Empire, en Race for Order y The Warning. Listo, ya está. Nada de discos nuevos. ¿Por qué? Porque estás en un público general. Punto. Y además no podés alargarte demasiado. En consecuencia fue conciso y fue excelente. Michael Wilton, qué guitarra, qué presencia, qué performance en el escenario. Lo que era Silent Lucidity. Eso es una balada. Es una balada de heavy metal muy bien hecha. Muy bien Todd La Torre de nuevo en esos altos y bajos. Y para destacar el tema Empire. Por Dios, lo que fue Empire en vivo. Uno dice, esos
esos coros son playback. No, es la banda que está tocando. Y aún, más aún digo, lo único que se puede decir como negativo, que más bien uno dice, qué mala suerte. En la última parte de Queen of the Reich murió el micrófono de Todd, pero después siguió. Pero bueno, entonces ahí fue como, Pero bueno, no importa. Igual eso fue el Queensryche, comienzo. la verdad. Fue el Sí, primer sí, tema. pero la verdad, Queensryche, después de Judas, lo mejor del festival. Listo. Ah, y Orcas también. Aguante Orcas. Sí. Te iba a preguntar, Facu, respecto a Queensryche. Ellos, previamente a estas fechas del Masters of Rock, estaban tocando el EP y el Claro, primer álbum los sí, estaban tocando sí, completos, sí, sí, ¿puede sí. ser? Sí, o sea, era otra gira, era The Origins Tour, y estaban haciendo el EP y The Warning entero. Y de hecho, eso fue el gancho para mí para ver a Queensryche. Pero bueno, después mi miedo era, bueno, dado que ese tour terminó, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, van a agregar Claro. canciones que van a estar un poco fuera de foco de discos nuevos o algo por el estilo. No, saben a lo que van, son tipos que no son tontos, no son ingenuos, saben que también tienen que captar público nuevo. Y estuvo de todo, estuvo la parte más violenta, si se quiere, la parte más jarroquera y la parte más melódica. En un momento toda Torre dice, bueno, saben que si bien esto es heavy metal, tenemos nuestras baladas, y ahí empezó Silent Lucidity. Y Igual se ganaron quedó para mí bien a todo el público. quedó bien esa balada porque se prestaba para el atardecer que se estaba viniendo. Era sí, como sí. lumínicamente era atractivo. Así que le supieron Oye, aprovechar. además, perdón, fue el toque especial, pues, porque era una canción que no venían tocando en ningún lado y entonces Ah, bueno, cierto, que lo hayan hecho en Argentina. De hecho, él la presentó así, dijo, esta es una canción que no hemos tocado, al menos en esta gira sudamericana. En Estados Unidos sí la han hecho, pero en esta gira sudamericana hasta ahora no la habían tocado y él dijo que la iban a tocar por una petición especial, la Argentina. Entonces, bueno, eso está bueno que el artista incluso dentro de un festival, porque esto es algo que yo le critico mucho a las bandas, y es que arman un setlist al principio de su gira y se quedan con esa caja cuadrada de ese setlist, igualito, todo lo repiten un año entero y no le hacen pero ni una sola modificación, no les importa que estén tocando en un país donde han tocado 40 veces o en un país donde es primera vez. Yo digo, oye, pero, o sea, ¿dónde quedó? O sea, no sé, a mí me aburriría. O sea, ¿qué tanto puede afectar que modifiques una o dos canciones? Además Para le das el mí, toque de la sorpresa. Para mí, esa siempre debería ser la dinámica en un tour largo. Cambiate 2, 3 temas por noche. O al menos si estás en un lugar que puede tener alguna influencia, o sea, algún link directo con alguna de tus canciones. No sé, tal vez aprovecha ese gancho para cambiarlo. No seas como Metallica, que va a tocar a la Antártida y no toca Trapped Under Ice. Tipo, seamos por lo menos un poquito más coherentes. ¿Entendés? A eso Claro, no, voy. bueno. Sí, no, pero igual por eso quisiera aplaudirle a Queensrÿche eso, el que hayan hecho un cambio en sus series y haber hecho algo especial. Y yo, bueno, o sea, que te quería agregar acerca de Queensrÿche también, que bueno, también los quería ver, yo no los había visto nunca en vivo, y me pareció increíble el show. Y bueno, obviamente una de las cosas que yo más estaba a la expectativa era con el vocalista, pues, con Todd La Torre. Porque, claro, el ícono de Queensrÿche es Geoff Tate, y obviamente uno de los mejores cantantes que ha tenido el heavy metal, y mucha gente, porque está la eterna, o sea, siempre están esas grietas de que no, ya no es lo mismo, no, sin el vocalista original ya no los escucho más, no, no voy a ir. Entonces, aquí, nada, este tipo cayó bocas a los que hayan creído que no era digno. Honestamente, la voz de este Todd es increíble. O sea, La unos Y tiene, agudos. y tiene un timbre similar al de Geoff Tate, la verdad. Incluso, Sí, sí. incluso cuando habla, ¿eh? Incluso cuando habla. La pregunta es, Muy carismático, además. Mm. Sí, sí. la pregunta, muchachos, es, ¿te hizo o les hizo olvidar a Geoff Tate cuando estaba la banda en el escenario? Digo, o decías, Geoff lo haría diferente. No, a ver, es una pregunta difícil. A ver, no es que me olvidé, simplemente dije, es lo que hay, está bueno. Siempre uno como Cumple. fan dice, claro, a ver, desde ya me encantaría que State esté en Queensrÿche, pero no ocurre. Entonces, considerando eso, no es que me olvidé, simplemente dije, che, esta formación es lo que es,
y me encanta. Geoff Tate hace lo que quiere de su parte, está perfecto. Pero esto cumple, está muy bien. Sí, igual exacto. Yo pienso que o sea, está buena tu pregunta, Roger, pero igual pienso que son como pocas las bandas, o sea, que los cantantes que han logrado que su predecesor sea olvidado, pero son así como excepciones. Lo Claro. común es que el original siempre queda en el recuerdo y la memoria, pero bueno, el suplantante es bueno, el suplente, mejor dicho, el suplantante. El Sonó raro, suplente pero lo es dijiste bueno. con tanta convicción que me lo creí. No, a mí me quedó como ya, eso sonó raro. No, o sea, el suplente lo hace bien y uno dice, bueno, está bueno. No Pero, todos pero son, bueno, no, nada, y no todos son sí. Mike Patton, Frank. Es decir, No, bueno, exacto. Pero ese es un buen ejemplo en donde nadie recuerda quién estaba antes de Mike Patton en Fight No More, o bueno, aunque sí o sea, evidentemente también es una cosa generacional. Estoy seguro que quienes conocían al Fake No More inicial sí recordarán con mucho cariño a este tipo que ya se me olvidó el nombre, a mira, a Chuck ese nivel Mosley, a estamos, Chuck a Mosley. Chuck Mosley, claro, Chuck Le Mosley, mandamos un saludo que nos está pero, escuchando. pero Desde el claro, cielo. sí, sí, en el cielo, Perdón, ni pero siquiera claro, sabía que estaba el muerto, que boludo, perdón. no, pero digo, claro, el que conoce a la banda cuando ya está el segundo vocalista, difícilmente va, ahí sí nada que ver. Pero bueno, igual quería mencionar también esto de que el sonido, de verdad, apartando este problemita del micrófono, el sonido de Queensrÿche fue sólido, o sea, fue muy Sí. fuerte. Ahí fue que me di cuenta de que sonaba más duro ese escenario, porque yo venía a escuchar a Opeth, incluyendo sus canciones pesadas, porque está bien, Opeth tiene baladas y tiene pedazos bien lentos, pero los pedazos pesados son pesados, son death metal. Y aún así no se escuchó tan duro. Y después voy a ver a Queensrÿche y me vuela la cabeza. La cosa sonaba súper fuerte. Y uno Creo que dice, igual epa, pero... fue increciendo a medida que iban pasando las bandas también. Porque Sí, lo fueron arreglando seguramente. Para mí Sabotage sonó más fuerte que Queensrÿche. ¿Ah, Y sí? ya que, Ah, sí, no, yo lo sentí la más, verdad más no, no. avasallante el sonido de su show. Aprovecho para preguntarles. Yo no soy fan Igual, de. bueno, Perdón, yo no soy fan de Sabotage. ¿Alguno de ustedes estaba esperando No. este debut? Porque hay que remarcarlo. Era el debut de la banda con muchísimos años de espera por sus fanáticos para este desembarco. No, no, la verdad, o sea, yo, a ver, lo que tengo para decir es, sin ser fan de Sabotage, dije, ok, bueno, a ver qué es esto, y eso con el tema Welcome y todo eso, como dije, no está mal, la verdad, o sea, sin ser fan fue como, a ver, yo, para ser sincero, en Opeth estaba pensando más en el Boca River. Ahora, claro, ahora, en Sabotage no es una banda que, que me interese, pero la estaba viendo con mucha atención. La verdad que sí. yo, igual antes de responderte esto, quería mencionar que ahorita que dices que allá atrás, en el sector del campo general, te pareció que el volumen iba increciendo y que a medida, o sea, que después incluso Sabotage estuvo más fuerte que Queensrÿche, cosa que adelante uno no percibe tanto porque de nuevo uno está frente a la corneta, al parlante, uno escucha todo fuerte. Sí. Pero esto tiene mucho sentido está en cuanto a que me hace pensar que probablemente fue intencional y esto es muy común, lo de es limitarle el volumen a las bandas soportes o a las bandas que tocan antes que otros en un festival también pasa. Entonces, No, pero ahí yo discrepo, porque yo, de nuevo, estuve desde Enzo Reali y todas sonaron igual, todas sonaron bien, por lo menos en el campo VIP. Eso yo ok. lo digo, Sí, no, es que todas sonaron por eso bien. digo adelante, pero el tema es que adelante siempre se escucha bien. O sea, yo, que también esto es algo que podemos hablarlo cuando hagamos ese podcast acerca de campo VIP y campo trasero y todas estas cosas. Pero yo todas las veces que fui a un campo trasero, pasé mucha arrechera, como decimos en Venezuela, porque el sonido suele llegar malo. O sea, o se lo lleva el viento, o pasa algo. Y entonces, en cambio, que adelante uno no se entera porque adelante tiene los parlantes de frente y todo es bello. Entonces yo decía, no, ya, o sea, no más nunca, ya sé, la próxima me voy adelante y escucho mi cuestión bien y no me importa nada. Pero, pero ojo, o sea, por eso me interesa un poco esta opinión de Roger, que él sí estaba atrás y nos puede decir un poco esas diferencias. Pero Sí, bueno, igual yo no, estaba con el pueblo.
estamos. Los Claro, verdaderos pero metaleros. igual digo que estamos aquí de todos modos adivinando, ¿no? Yo estoy diciendo es que tal vez hubo alguna limitación de volumen. No estamos seguros de eso porque no estábamos ahí, pero si se sintió alguna diferencia de volumen que fue creciendo, Mm. tal vez por motivo. Y hay que igual de todas formas agradecer que no estamos tanto el campo delantero como el trasero de acuerdo en que sonó todo mal. Ese sería el peor escenario posible. No, Que todos digan, exacto. no, horrible, horrible. Por lo menos la Claro. pluralidad de opiniones de no, creo que se escuchaba muy bien, o desde acá yo estaba y lo escuchaba bastante decente, y de acá también, y Exacto. así es como, creo que el saldo es bastante positivo sobre el sonido. No, y además porque las mayores quejas que he leído, porque nos las dejan nuestros seguidores, y a quienes les agradezco acá por escribirnos y hacernos saber sus opiniones, es de Opeth. O sea, los de campo trasero, ojo. La gente diciendo que Opeth se escuchó mal en el campo trasero. Pero claro, era la primera banda internacional, digamos. A lo mejor el volumen no estaba tan alto y a ellos les llegaba difundido, o sea, ya difuso, mejor dicho, por el Sí. viento. A medida que fue avanzando, el volumen era más fuerte, ya no pasaba eso de que el viento se lo llevara. Let me hear some noise, Buenos Aires. Hey, Vos Nada, hablaste con el líder de Sabotage, con John Oliva. sí, le hice una entrevista y justamente, bueno, te iba a decir que, o sea, yo sí esperaba verlos, estaba ansioso por verlos, más que nada porque, o sea, yo no conocía mucho a la banda, honestamente. O sea, no soy un fan, bueno, ahora tal vez sí, pero digamos que hace un mes atrás no los conocía mucho. Pero los estuve investigando para poder hacer la entrevista y fue que me puse también a ver todos estos detalles y a escuchando su música. Entonces cuando me puse a escucharlos me parecieron bastante buenos. Y yo dije, oye, esta banda es muy buena porque además es una banda que, y tiene todo el sentido de que luego hayan triunfado con la orquesta esta Trans-Siberian, porque ellos como tal, incluso a pesar de hacer metal, es una banda muy teatral. O sea, tiene canciones muy o sea, que son fáciles de orquestar, por decirlo así. O sea, tiene mucho, incluso fíjate que cuando ellos empiezan el show, el primer tema, por decirlo así, es un tema que dice Welcome to the show. Welcome. O sea, sí, entonces, y lo cantan y es así todo operático, ¿no? Welcome to the show. Entonces es como si fuera una especie de circo, con música muy teatral. Pero lo que quiero decir es que dentro del metal, me parece que es algo bastante innovador eso que ellos estuvieron haciendo en los 90, pero lamentablemente no trascendió. El punto es que al no haber trascendido nunca vinieron, nunca hicieron demasiada bulla por el resto del mundo. En Estados Unidos medianamente famosos, tampoco fue que fueron unas grandes leyendas. Así que haberlos visto acá Estaba es la lleno primera de vez. fans, estaba lleno de fans. Sí, Pero o llenísimo. sea, me sorprendió, claro, o sea, pasó lo mismo que con Opeth. Yo pensé que a Opeth no le iba a ir nadie y resulta que hay un montón de gente. Y resulta que con Sabatas cuando veo un montón de gente que se sabía las canciones y yo, oye, qué bueno. No, pero con remeras de sábado. Sí, es verdad también. No, sí, es una banda que, o sea, definitivamente es muy conocida. Yo, ignorante. Y es más, o sea, esto lo hablaba yo con Alfonso, parte del staff que siempre está en el grupo, en los podcasts. Él es el mayor de nosotros, ¿no? Alfonso tiene más de 50 años. Y es un tipo que yo admiro porque conoce muchas bandas. De hecho, o sea, muchos de los grupos de metal que yo he conocido muchas veces es porque Alfonso los reseña. Él escucha muchas cosas under y muchas cosas. Sí. Y estábamos hablando de Sabotage, es porque resulta que él tampoco los conocía muchos. Y cuando yo le cuento esto, de que bueno, es una banda que resulta que es muy famosa y que tiene toda una cuestión de culto, y en Estados Unidos y en otros países, en Europa incluso, son bastante conocidos. Y él se sorprendió porque él me decía, mira qué interesante que siempre se descubre algo nuevo. Y uno dice, bueno, sí, definitivamente o sea, hay mucha música ahí afuera y está bueno pues conocerlo. O sea, una de las cosas que yo también aprecio de este trabajo que hacemos es poder conocer cada día bandas nuevas.
Y por supuesto, cuando los escuché me gustaron, dije, bueno, hay que verlos en vivo. Y me llevé una grata sorpresa porque suenan muy bien. El cantante, que es un suplente también, porque el original es John Oliva, que entrevisté, pero está mal de salud, él no pudo venir. Entonces envió en su reemplazo a Zach Stevens, que lo hizo muy bien. Es Sí, muy, muy, muy muy buen cantante, carismático, muy buen mucha showman, actitud, claro, mucha presencia también, constantemente sí, sí, interactuando con los fans. interactuaba mucho, claro. Sí, sí, invitando a la gente a cantar, a mover, a agitar los brazos. Y eso que el set fue corto, o sea, es decir, yo estuve escuchando muchos sus discos y hay Sí, otras que no, canciones que me gustan corto, más. corto, pero con canciones largas, ojo. O sea, pero además de eso, lo que quiero decir es que, bueno, ellos tienen temas también como más pesados. Ellos también han estado cambiando ese list, hablando de lo de los cambios. Pero también hay que aplaudirles que ellos han estado, aunque sea un tema, que lo cambian. Se tocan en un país uno, en otro, el resto se mantiene y le da ese toque también de sorpresa. Pero lo que quiero decir es que el set fue bastante, o sea, yo no diría así un grandes éxitos, porque creo que hay canciones más famosas de ellos que no sonaron. Pero por lo menos tocaron las imprescindibles, yo creo que era Believe o The Hall of the Mountain King. Y bueno, por supuesto también la de Jesus Save, que es una canción bastante movida y que levanta a la gente siempre. O la misma, la de es Gutter Ballad, que también es una canción bastante conocida de ellos. O sea, entre las que tienen más reproducciones y estas cosas, Sí. esas estuvieron. Entonces, por lo menos uno puede decir, ok. Claro, por lo Chance menos también. tomaron conciencia de que era su debut y no hicieron la gran tool y vinieron y tocaron Esas 4 en un solo disco, claro. 4 de un solo disco para un setlist de 9 canciones. De 8, claro, exactamente. Exactamente. No, no, por Ahora, suerte pero, hicieron. pero digamos que Oliva estuvo presente en modo de video, en realidad. También, es verdad, es No me verdad. acuerdo qué canción, pero bueno. En Estuvo. Believe. En Believe. Sí. Y de hecho, eso fue algo que me dijo él en la entrevista, porque yo cuando le digo que bueno, que era una lástima que no pudiera venir, él me dice, no, bueno, pero tal vez si me puedan ver. Y yo, bueno, pero bueno, no les quiero quitar la sorpresa. Y bueno, por supuesto, era eso, que él aparece, o sea, todo el intro o la intro de la canción Believe es en piano, y o sea, es únicamente piano y voz, y pusieron en las pantallas a John Oliva cantando él esa parte, y después el resto de la canción lo interpreta Zack. Pero el punto está en que sí, pues pudimos verlo por lo menos por la pantalla. Así que El plot twist hubiera sido que Zack salga con una máscara de John Oliva a lo vocalista de. ¿Cómo se llama esta Claro. banda de New Metal? No me acuerdo. Static X. Static X. Claro. O Sí. o con aceite de oliva. Pero podemos hablar de lo que fue sí, lo que fue realmente una cerrada de culo que fue Europe. O sea, porque, a ver, Podemos hablar a de ver. eso, sí, me parece bien. Scream! Oh, and go! a ver, voy a comentar de mi experiencia subjetiva. Yo cuando estaba, dije Europe, ok, Final Countdown, Carrie, por Dios, qué desastre esto. Ahora, por favor, es una banda que en vivo es demoledora. Es impresionante, el sonido fue muy violento, los bajos bien presentes, el kick de la batería impecable. No recuerdo el nombre del cantante, pero es un gran performer, sabe cuándo tirar Joey esas cositas. Exactamente, Tempest, que sabe decir, por ejemplo, la concha de la lora, así, bueno, es la concha de la lora, algo así. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas, decir las juntas en el momento preciso, irse a cantar al otro escenario, recorrer todo, presentar temas nuevos y que suenen frescos. La verdad, Europe, yo esperaba ayudas, ¿sí? Pero la verdad que Europe fue como un acto que decía, che, esto la verdad vale la pena verlo. O sea, si me invitan, yo a un show de Europe voy.
Sí, en efecto, es gracioso porque tú y yo, bueno, al único que me conseguí yo de todo el staff allá en el festival fue Facu. Y justo nos conseguimos cuando venía el show de Europe, en lo que se había terminado sábado. Entonces yo voy caminando hacia allá para ir a ver a Europe y más bien iba Facu rumbo a buscar su puesto para ayudar de una vez. Entonces me dice, bueno, suerte allí con Europe. Yo voy a ver el metal. El verdadero metal, sí. Claro, claro. Y entonces yo, bueno, sí, está bien, yo voy a ver a mi musiquita, Claro. musiquita suave. Pero no, alto show, aparte que arrancan bastante arriba, muy hard rock, porque es que, o sea, Europe es una banda de hard rock. O sea, no es que es uno, o sea, el tema es que, bueno, es lo que le pasa a Scorpion, es lo que le pasa a tantas bandas que triunfan y se popularizan por las baladas. Entonces la gente cree que ellos son Carrie o The Final Countdown, que también es una canción muy... Final Countdown no es para mí una balada, pero no, es un pero hit. es como más pop. Y Sí, es sí, un hit que es más grande que la banda en sí. Es obvio, un suceso. obvio. Eso lo ha versionado, bueno, todo el mundo. Sí, ¿no? Y además radios como en Argentina como La 100 y Aspen deben estar pagando las expensas con ese tema en sí por sí solo. Sí. No, por supuesto. Pero es eso, claro. Pero aún así, esta es una canción que no es hard rock tampoco. Es como una canción mucho más pop rock o new Salvo- wave, porque tiene todos estos teclados, esta cuestión. Salvo ese solo, El solo No, es un sí, señor por solo y supuesto. encima tuvo un invitado, ¿no? ¿Es así, Frank? Es verdad, claro. Sí, justamente al final, bueno, Europe, El para que peluca. no sepan, el peluca, claro, para completar el combo del Dream Team sueco, invitaron al guitarrista de Opeth, a Fredrik Åkesson, creo que es su apellido. Lo invitaron a tocar el solo de The Final Countdown al final, o sea, para el cierre, y eso también estuvo excelente. O sea, le dieron como ese broche de oro perfecto. Pero bueno, lo que voy es a que hubo otros temas. O sea, ellos son mucho más que esas dos canciones y tienen canciones bastante rockeras, como te digo, Broken Egg, incluso Ready or Not, en donde Joy se monta su guitarra y ya bien Sí, se en banda completa, se monta su guitarra y toca su cuestión y es muy rock, o sea, es muy rock, entonces uno dice, bueno, esta es una banda de rock y yo no sé por qué la gente les tiene como miedo o ese estigma de, ay no, yo no escucho eso. O sea, por Claro, eso, como o sea, si es una banda yo de también. niñitas. Ese es el Exacto. estigma, digo. E incluso escuchando Kerry, que es un temazo, y esa sí es la balada por excelencia de ellos, me acordaba, bueno, de lo que decía Åkerfeldt en la entrevista que le hice, de que esa gente que dice que no escucha baladas en realidad miente, porque ¿quién no va a escuchar una canción tan buena como cualquiera de esas, y que al final son buenas, solo que la escuchan como escondida, ¿no? O sea, no lo aceptan, pero son buenos temas. Totalmente. A escondidas, Sí, sí, como, escondidas. como no, pero como el tema de Camilo Sesto, pero prefiero una balada de Camilo Sesto antes que... Exacto, sí, es verdad, esto es otra cosa que también podríamos hacer un podcast acerca de eso, porque es un tema interesante. Pero es verdad, mucha gente el metalero prefiere escuchar baladas de un artista de baladas. Escuchar a Cristian Castro, escuchar a Luis Miguel, antes que su banda true se convierta en una banda de baladas. No, eso no se permite, pero no importa, yo voy a escuchar mis baladas aquí en otro lado. Y dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? O sea, no es mejor que tu propia banda haga la balada y ya fue. Pero bueno, cosas que tiene la gente. Pero bueno, sí, a mí Europe me voló la cabeza también, ya los había visto igual en vivo. Por suerte, esta es mi segunda vez y me parece que, o sea, como el vino, como que, o sea, cada vez mejor. Todo de 10. Honestamente fue una gran presentación. Yo no soy fan Y ahora- de Europe, pero es una banda que en un momento estuvo separada en los 90s y volvió a principios de los 2000. Y tengo entendido, estoy tocando de oído, lo voy a reconocer, pero como que desde que se reformaron vienen sacando buen material y logrando despegarse de esta Claro. etiqueta como banda Claro. con esta balada, con Carrie y con Final Countdown a la cabeza, como lo más el recordatorio constante, digo. Obvio. Sí, es más, creo que uno de los temas más nuevos también sonó, no sé si era World Sí, Year, sí, es cierto. es Del cierto. último disco. que sonó. Exacto.
O sea, que también último eso está disco, bueno. Y 2017. ellos sí, exacto. Sí, por eso, no, bueno, el último más no el nuevo. Por eso no es tan nuevo. Sí, pero Pero no, quiero pero decir que es de los no desentonó. O sea, digo que. Exacto, exacto. Pero es eso, claro, o sea, por lo menos no se quedaron como Kiss tocando canciones de los 80 y ya. O sea, no. Ellos tienen sus canciones más recientes y las tocan. Así que están buenas, la verdad. Pasó entonces Europe y se venía un momento importante. El momento esperado y el momento de la tensión porque la espera que no Se se hizo entendía qué eterna. pasaba y qué O sea, pasaba. y a la ver, espera Frank, eterna. son las 8:05. ¿Por qué no sale Judas Exacto. Priest? Dale. Claro. Yo me empecé a De poner hecho, no nervioso. solo eso. Me empecé a poner nervioso, decía, che, Además, son las 8 sí. y 10, ¿qué está pasando? Hay que también destacar que todo el festival fue muy puntual en el horario de inicio de las bandas. Y, Sí, y sí. con Judas fue la primera instancia en donde, che, ¿qué está pasando? Bueno, está Sí, bien. yo dije, acá Halford cagó. La verdad dije eso. Yo me asusté, El pobre No, viejo. sí. yo me asusté un montón. Pero, bueno, después de que fueron 20 minutos, muchachos, Sí. O sea, al menos 20 pasaron para el anuncio. el Al- anuncio. Pero al después anuncio, del al anuncio pasaron 20 más para que El empezara el show. anuncio en cuestión fue alguien de la producción, no sé quién, porque tampoco No se presentó. No se presentó y Exacto. no le enfocaron con ninguna cámara, no se mostró por las pantallas. Salió a decir que lamentablemente Scorpions no se iba a poder presentar porque el cantante de la banda, se me fue el nombre, o sea, el apellido es Klaus May. Perdón, el apellido. Klaus May. Klaus Main estaba con una laringitis que le impedía cantar. Y fue como, mierda, es el headliner. Inicialmente yo, voy a ser sincero, me asusté porque pensé que pasaba algo con Judas. Yo quería ver a Judas y pensaba que era la banda que debía de cerrar por el simple hecho de No, que... y además, perdón que te interrumpa Sí. antes de que termine la anécdota. El tema fue que además el que sale a decir esto da un preámbulo que asustaba, porque él dice, ustedes no quieren estar en mis zapatos ahora. Sí, no me digas, la concha de tu madre. Tengo una mala noticia y otra buena, pero hay una mala noticia y uno no. ¿Qué le pasó a Halford? ¿Qué pasó? O sea, todo el mundo enseguida pensó, no, algo pasó con Judas Priest. Y después, entonces, que al final yo pienso que la alegría de mucha gente, porque hay muchos comentarios en las redes de que ay, la gente estaba feliz de que no estuviera Scorpion o qué sé yo. No, para mí la alegría de la gente y la euforia cuando se anuncia es porque todos pensamos que le había pasado algo a Hart. Sí. Y en lo que dicen, no, Judas va a tocar, sí, buenísimo. Porque fue como un alivio, pues. Sí, yo me asusté, no, yo lo primero Yo fui uno de esos de los que gritó, Yo fui uno de los que, cuando dijeron Judas va a extender su set, yo fui uno de los que estaba gritando, sí. Sí. Pero Sí, bueno, sí, nada, anunció que la banda no se iba a poder presentar, que extendió las disculpas de Klaus y no mucho más, salvo el hecho de que Judas Priest iba a extender su set a pedido especial del propio Klaus y bueno, que la banda iba a cerrar el festival y no Scorpions. Yo hubiese puesto el ejemplo el de perfecto, no había pizza, así que buenísimo. Perfecto, Klaus May nunca iba a tocar. Ahora, Claro. hay un montón de teorías porque hay quienes dicen que en Chile él estuvo muy bien, otros dicen que en realidad no estuvo tan bien, que estaba medio débil de la voz y que esperaron a último momento para hacer el anuncio y bueno, nada, un montón de suposiciones Obvio, que sí. no podemos confirmar, pero bueno, abre la puerta a un montón de bueno, Acá, de mira, teorías. acá yo si hubiese sido, yo hubiese sido la productora, hubiese hecho lo mismo. Lo hubiese hecho esperar a todos hasta el último momento, porque creo que es el momento también para introducir lo que fue la bestialidad de Judas Priest. O sea, hay momentos amargos y bueno, creo que fue eso. O sea, hubo momentos en los que fue caos, y en los que recuerdo la revista Madhouse o Metal, el documental Sucio y Desprolijo, cómo era el Heavisaurus, Cabesaurus argentino. La verdad, mucho que desear.
El quilombo, si se llegaba a anunciar que Scorpions no iba a presentarse con antelación, iba a ser descomunal. A las pruebas me remito. Cuando Judas Priest no salió efectivamente a las 8:05, sí habían algunos empujones ya innecesarios, la verdad. ¿Cuál es el punto? O sea, querer llegar más adelante, ya está cerca, ya había gente cerca, era el campo VIP. Pero bueno, volviendo, esto ocurrió en el campo VIP, de nuevo, ¿eh? No sé, campo trasero, no lo sé. No en el campo Ahora, true. claro, en el campo true, no lo sé. Pero acá, lo que ocurrió es que después, los que estaban en el escenario de Scorpions, Stage 1, creo que no sé, es escenario 1, se tiraron modo avalancha contra el escenario de Judas Priest. Ahora, más allá de las circunstancias de uno, de si lo aguanta o no lo aguanta, yo casi pierdo la mochila ahí. Más allá de eso, había una persona en silla de ruedas. Dijeron paren, paren, paren. Y sacaron la silla de ruedas. Si había una persona con alguna discapacidad incluso menor, podría haber sido muy grave. Entonces, estas cosas, la verdad, son innecesarias. Y si me estás escuchando vos e hiciste esto, quiero que sepas que sos un papanatas, por no decir otra cosa. Nah, un hijo de puta, Nada podemos más. decirlo, ¿viste? O sea, ya lo hemos criticado en otras reseñas personales, ¿viste? No estaba bueno esa actitud de cagarse en todos, por decirlo así. Solo porque querés Ahora, estar más claro, adelante. ahora, claro. Ahora, cuando era el sexto tema, Love Bites, ahí bajaron todos los cambios, se pudo ir un poco para atrás y ahí sí se podía disfrutar. Pero yo en un momento, para el final digo, ¿cuándo van a hacer Breaking the Law? Cierto que pasó en el principio, claro, pero como yo estaba flotando entre la multitud, ni me acordaba, claro. Hmm. Por cierto, hablando de eso, antes de entrar en el show como tal, hablando del tema de la gente que empuja y todo esto, o sea, quería preguntarte, Roger, tú que estabas en el sector, en el campo true, como le dices. True Desde tú tenías- Norwegian Campo. Exacto. ¿Tú desde ahí veías a la gente del campo delantero o no, No. tenías la visión? No, O sea, no estabas estaba tan adelante. cerca. No estaba tan cerca de la valla que separaba los dos campos como para Ok. No, en ver realidad, el porque, comportamiento. o sea, me daba curiosidad saber si hubo gente que al anunciarse que Scorpion ya no tocaba se fue. Por esto, porque eso me lo recuerda lo que acaba de mencionar Facu, de que ya para los Bites se relajó la cuestión en Mm. Judas. Al principio, o sea, es tal cual, yo también estaba adelante y fue empuje y empuje y empuje a la gente desde antes que empezara Judas. Esto de nuevo no es nada exclusivo de este show, esto pasa mucho en los No. shows de metal sobre todo. Pasó Y acá, siempre pasó es- en Arctic Monkeys en el Primavera Fest, que fuiste Imagínate vos. también. Sí, es verdad. Incluso, y eso no tenía nada de metalero. Eso era un montón de hipsters y pasa. Pero bueno, lo que quiero decir es que es como una cosa muy cultural del rock, al menos acá en Argentina. Y, o sea, esto lo podríamos hablar en otro podcast también, porque es un tema muy, muy extenso. Pero lo que quiero decir es que después de que todo el mundo empezó a empujar, antes de que empezara Judas y antes de que, o sea, yo tengo la impresión de que fue antes de que anunciaran que ya no estaba Scorpion. Sí, O sea, la gente claro, empujaba, sí, empujaba, sí. empujaba. O sea, ¿por qué? Porque para mí, y es como dice el meme, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Muchos de los metaleros, que son los que están más acostumbrados a estas prácticas horribles de empujar, y obviamente la única intención es que los de adelante se sientan asfixiados, se salgan, y ahí ellos toman su lugar. Pero el punto está en que ellos estaban probablemente en la periferia, o fueron a tomarse una cervecita y tal, mientras estaban las otras bandas del falso metal. Y cuando ya era hora de venir Judas, ahora sí, vamos, que viene lo nuestro, a lo que vinimos, como dicen. Y vamos y entramos todos juntos, porque lo hacen así, entran todos juntos en grupo, como un tanque, empujando a todo, ¿no? Como un caterpillar, ¡pum! A quitar lo Sí, que se sí, encuentra muy, por el muy medio. estrategia romana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto, sí, obviamente no les importa si hay en silla de ruedas, si hay gente, si hay niños, no les importa nada. Pero a lo que voy es a que sí, o sea, yo no creo que eso haya tenido algo que ver con que si se canceló Scorpions o el quilombo que se podía armar, porque justamente estamos hablando de que, o sea, quienes podrían hacer este quilombo son los fans más metaleros, que serían los de Judas. Es decir, si se hubiese cancelado Judas, de repente Mm. sí
te prende. Porque aunque no sean la mayoría, que también esto es otra cosa que estuvo mucho en debate en la previa de por qué no cierra Judas. O sea, para mí, en respuesta a toda esa gente que se pregunta lo mismo, es simplemente porque Scorpion es una banda más popular, universalmente. O sea, habrá que ver en Argentina, e igual para esto existen estudios de mercado y los productores habrán hecho su estudio de mercado, pero en el mundo, y eso basta con ver las reproducciones de sus canciones o los oyentes mensuales que tienen en las plataformas, Scorpion triplica o quintuplica la cantidad de oyentes que tiene Judas Priest. Entonces ya ahí tú sabes, bueno, es más popular y el orden de los carteles en los festivales se ordena lamentablemente por popularidad, para evitar, para evitar que la gente se vaya antes del último. Es obviamente eso. Pero bueno, en este caso, había mucha gente diciendo, no, vamos a Judas y nos vamos. Después de que se acabe Judas me voy. Y aseguraban que se iba a quedar vacío, porque también esa es otra, que mucha gente cree que el universo es solo el grupo donde ellos se mueven. No, ya vas a ver que se va a quedar vacío cuando se termine Judas. Honestamente, no pudimos comprobarlo porque no ocurrió, porque al final terminó Judas y nos fuimos todos. Pero el asunto acá es que, o sea, yo tengo la impresión también de que todo ese montón de empujones y todas estas cosas que estaban pasando antes de Judas, después de que empezó Judas continuó, obvio, pero eso sí es normal porque la gente se emociona, todo el mundo salta, brinca, lo que sea, pero ya como para el cuarto o quinto tema, en el mismo sitio donde yo estaba, no tuve que irme más atrás, estábamos más separados. Era como que se tranquilizó, se relajó. Cuando sonaba un hit, o se abría el pogo, porque también a veces pasa, cuando abres ese aire que se hace ahí el círculo, sí, evidentemente eso es a costa de empujar a los que están alrededor, ¿no? Entonces siempre, te empujan y cuando te das cuenta es porque abrieron un pogo atrás. Pero apartando eso, que eran pogos que abrían en ciertas canciones, estábamos bastante dispersos, al menos ahí en el campo COVID, a partir de esos temas, y yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿La gente desistió de empujar? ¿O algunos hasta se habrán ido, capaz? O sea, el que vino por Scorpion y dijo, no, bueno, me voy entonces. Pero la verdad que yo creo igual que sí, mucha gente, no sé cuánto habrá sido la convocatoria final, cuántas entradas se vendieron, hay que ver si la producción da algún dato oficial, pero, o sea, me pareció que había bastante gente. O sea, uno lo veía así a simple vista, por encimita, y se veía bastante lleno. Obvio, la Tecnópolis es un predio muy grande, así que había bastante espacio, pues. Sí, O sea, pero no la percepción no era de que, no se vendió nada. Porque en un Claro. principio se creía que podía haber poca gente porque estaban repitiendo una de las bandas, que era Scorpions, porque Judas no cerraba. Desde la perspectiva de los fanáticos de Judas, digo, porque Stratovarius sabía que era también parte de los lineups de este festival en otros países, vino, hizo su show propio, de la misma forma que Opeth hizo su show propio al otro día, y se llevó probablemente a la gran mayoría de los fanáticos más acérrimos de la banda. Y por último, de que Tool probablemente le habrá robado un montón de entradas. Digo, en el sentido de gente que habrá pensado, dada la situación económica del país, ok, ¿a qué voy? ¿Al Masters of Rock o voy a Tool, que no vino nunca? Bueno, vamos a Tool. Digo, por cercanía, sí, de eventos exacto, así de masivos. Sí, igual de todos modos, para mí no solo Tool, porque bueno, uno piensa en Tool porque, por eso, porque nunca vino, pero el tema es que todo el mes de abril ha estado lleno de shows, incluso marzo también hubo algunos shows. O sea, es como que para la comunidad metalera ha habido muchos shows, aunque chicos, individuales, igual es dinero. Sí, Y ojo, sí, acá también. igual un show individual te está costando casi lo que costaba la entrada de campo general. Entonces uno dice, bueno, al final, o sea, no estaba caro el festival, en efecto estaba bastante económico en comparación con otros shows, y eran 6 bandas internacionales las que íbamos a ver. Y de renombre. De renombre, y en el caso de Sabotage no había venido nunca. Queensryche estaba debutando con el vocalista que también está desde el 2012, si no me equivoco, ¿no, Facu? Sí. Nada, Europe, Sí. Judas Priest, Por eso en un excelente momento. para mí esa gente que pone esas excusas de que no voy porque
porque Judas no cierra, entonces no voy. Eso es una excusa inventada que no tienes plata, pero te da pena decir que no tienes plata. Porque es que no hay manera, o sea, además te dicen, no, si vienen solos, esa es la típica. No, yo voy cuando vengan solos. Bueno, capaz si vienen solos costaría lo mismo. Exactamente, 80.000, 90.000 pesos. Es una lástima. Yo esperaba de verdad, aparte que tocar Scorpions, o sea, es porque me gustan, yo Sí, esperaba sí. poder ver si ciertamente tenían razón o no toda esa gente, incluso algunos colegas, pues, o sea, gente que está en este mundo del periodismo musical, que también aseguraban que eso era un error haber puesto ayudas antes porque la gente se iba a ir. Pero a lo mejor saben algo que yo no sé. Lo sabremos ese día. Pero Para la verdad es mí, que pero para mí sería una estupidez irse antes de tiempo. Está bien, yo soy más fan de Judas que de Scorpions, pero Scorpions es una institución del rock histórico, dejémonos de joder, tienen 50 años de carrera, influenciaron a 60, 60, 60 años influenciaron a músicos que me gustan, de los cuales soy más fanático. Entonces es como, no seamos tampoco tan absurdos. Digo, por lo menos por una cuestión de respeto. Está bien, querías Obvio. que cierre Judas. Yo jamás me hubiera ido después de la banda, aunque hubiese tocado Scorpions, de la misma forma que no me fui después en el Maximus de la segunda edición, que tocó Slayer y después tocó Linkin Park. Está bien, es Linkin Park, son dos cosas muy diferentes, pero por una cuestión de respeto o de intriga, a ver qué onda la banda, y bueno, nada, me fui para atrás, me quedé viéndolos a la distancia, pero no me fui, porque también digo, che, puse plata en esto, me siento un poco estúpido. Si me decís que no me gusta Claro. para nada, bueno, o sea, voy, veo y determino, ok, no me gusta para nada. Ahora, fue el mejor show de Judas. Dado que el show fue perfecto, fue el mejor show de Judas en Argentina. Yo acá tengo mis dudas, o sea, porque lo comparo con el de 2015 y no sé, pero fue mejor que el de 2022. Acá no hubo ningún parate, Halford no paró nunca. En 2022 paraba siempre para tomar, no sé, algo para la voz, algo. Recordemos que tuvo cáncer de garganta Halford. Y acá, ponerse oxígeno. sí, y acá estaba a cada rato, palo y a la bolsa. Era impresionante. Todo el rendimiento de la banda fue impresionante. Sí, agregaron temas. A ver, agregaron 4, ok, bueno, tiene 70 años, ¿qué quieren que agreguen 10? O sea, está bien, tocaron 2 horas además, 2 horas. Pero bueno, para ya que lo decís, lo que dijo, lo menciono de vuelta, el productor del evento o la persona responsable que salió al escenario a dar ese anuncio, dijo que la banda se iba a extender su set. Y la verdad que 3 temas más no creo que compensen para un show Bueno, de pero son 2 gente de- horas, digo. O sea, Scorpions gente iba a de tocar 60 años. casi 2 horas. Y Judas tocó 3 temas más. Fue un 4, poco como... 4 temas. No sé, fijándome ahí en la página No, esta de 3, Setlist, fueron 3. fueron 3, Allí, no, bueno, fíjate que, bueno, interesante que mencionen eso. En la página de Celis dice 4. Pero, Saints in Hell es uno de esos, exacto. pero los que Pero incluyeron... Saints in Hell sí la venían tocando. Sí, Esa canción la exacto. tocaron en Chile, la tocaron en Brasil, la venían tocando en todas partes. O sea, eso fue un error. A mí se me hace que el que puso esa nota al pie en la página de Setlist tenía el setlist que mandó la banda, porque a nosotros como prensa, Ah, bueno, pero ¿vieron la eso? producción Ya, nos envió, claro, nos envió el setlist. Y ese Bueno. setlist no tiene, sí, pero de nuevo, el error está en el setlist que enviaron. Porque entonces, o sea, es decir, ¿o qué me estás diciendo? Que entonces Yuda pensaba tocar Sí. menos en Argentina. Sí, No, sí, puede ser, imposible. ¿por qué no? Bueno, que puede ser. Pero el punto está en que, qué casualidad que las 3 canciones nuevas las tocaron seguidas, al final.
En cambio, Silent Hill sonó en el mismo orden en el que venía sonando en Chile, en el que venía sonando, o sea, nada. Son errores que pasan del que redactó en la computadora el CD y lo mandó. Ay, se comió una, listo. O sea, eso es mucho más probable a que la banda esté sacando un tema porque sí. De Porque todas al final formas, terminaron. 3 temas, 4 temas, para mí fue poco. Y hasta me puse a pensar, che, ¿no hubiera sido piola que aprovechen para meter más temas del último disco? Porque de Invincible No, Shield no. tocaron solamente 3 temas. Tocaron Panic Attack, Invincible Shield y Crown of Horns. ¿No? Esa. No, diciendo. ¿Cuántas personas de 73 años, 75 No, no, años pueden pero, hacer? No. pero ponételo a pensar. Es el disco que acaban de editar, entonces imagino que lo tienen bastante presente. Y si tenés que resolver una situación así, donde te piden, che, alargar el setlist, porque la banda principal, el headliner, Sí, no se puede exacto. presentar, bueno, aprovechá y aprovechemos, muchachos, y toquemos este material Sí, que lo sí, tenemos exacto. bien fresco. Tiene sentido por ser lo más nuevo. Yo hubiese esperado también que tocaran o canciones nuevas o canciones más clásicas. O sea, es A ver, decir, bueno, está bien, pero la de On the Highway, ahora se me fue el nombre. To the Highway. Heading Out to the Highway. Heading Out to the Highway, exactamente. En esa, o sea, esa la verdad que, o sea, sí, el más fan se sabe todas las canciones, pero la mayoría de la gente estaba medio ahí al pedo. O sea, porque bueno, o sea, con Metal God sí la gente se lo estaba disfrutando. Sí. Pero yo, obviamente, hubiese esperado, o sea, es más, cuando dijeron que extendían el set, o sea, yo enseguida pensé, ojalá toquen algunos clásicos que no vienen tocando. O sea, porque, qué sé yo, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Hell Patrol, y no la están tocando. Y dije, bueno, ojalá metan una de esas legendarias, o la No, misma... además de Painkiller no tocan nada más que el tema título. Me parece a mí una lástima. Igual le recuesta hay que decirlo, le recuesta Painkiller. Lo hace muy bien, pero se nota que está haciendo un esfuerzo No, obvio, es que es difícil, sobrehumano es muy para agudo. poder hacerla. Sí, sí, sí. Y bueno, y hay otro clásico que igual también hubiese sido bueno porque es una canción larga, que es la balada Beyond the Realms of Death, Sí, que temazo. cuando uno se pone a ver en Spotify, está entre las 10 canciones más reproducidas de Judas. O sea, te Y ellos hicieron no la Victim of Changes y te dices. No, bueno, pero Victim of Changes estaba en el setlist de la gira. Sí, obvio, Ya obvio, sé, pero- exacto. O sea, yo digo es que esas Qué canciones que poca no... piedad con los abuelitos. No, ¿Qué es los No, no, abuelitos? La es verdad, que- no, qué poca no, yo piedad. lo que estoy diciendo, y es lo que estamos hablando acá, que también lo dice Roger, es que si vas a meter 3 canciones, bueno, o sea, mete canciones, o sea, pienso yo que sean como más populares, o en ese caso, bueno, más nuevas también puede ser. Pero lo que digo es que, bueno, yo me quedé como, bueno, y a ver qué otra van a tocar, bueno, o sea, esperaba algún hit, porque ellos tienen muchos hits, dentro de lo que cabe llamar hits, ¿no? Pero Me digo, comí bueno, un amaga igual. Antes de Painkiller, cuando Travis, Scott Travis dice, bueno, hay más temas y hay un par de muchachos atrás que van a salir. Yo dije, claro. sale la gente de Sí, Scorpions. sí, exacto, sí. Che, y no, claro, era Igual el mismo después de supe Judas. que lo que hablaba era que se refería a los propios de Judas que estaban atrás. Claro. Sí, Eh. sí. De hecho, eso también es otra cosa que, bueno, he leído por ahí, gente que esperaba que aparecieran algunos de los de Scorpions, que incluso algunos hubiesen esperado que la propia banda estuviera en el escenario para decir, no podemos tocarlo. Pero ellos no aparecieron. O sea, al final en el anuncio, quienes estuvieron fueron Sí. sujeto que no sabemos quién es, y entiendo que también estaba con él el productor de AK Music. Muy mal Scorpions, muy mal Scorpions, en serio. Pero bueno, asumo que la banda se quedó, no sé, o sea, yo dije, bueno, pero hubiesen salido algunos de los Sí, integrantes. Para mí la ni cara. fueron al predio, ni aparecieron. Exacto, o sea, porque además, si el miedo, como bien decía Paco hace rato, de que no, que se podía prender un quilombo, al final las probabilidades de que ocurra un quilombo siempre van a ser mucho menores si es el propio artista, o sea, tu ídolo, quien claro. te dice, hey, no puedo. Pero a lo mejor pensaron en eso, no, mejor quédense escondiditos por si hay un quilombo, ustedes no estén aquí. Pero bueno, quién sabe en realidad. O sea, yo honestamente también, entre tantas posibilidades que a uno le pasan por la cabeza en ese momento, yo pensaba en esas veces en las que un artista, el cantante no pudo, y los cantantes de la banda soporte le hicieron el aguante haciendo algunos temas ahí como un karaoke, ¿no? Y yo decía, oye, en este festival tenemos... Sí, yo pensé lo mismo.
Eso ha Boludo, pasado. Y tenés, bueno, tenés a tenemos un montón de señores A cantantes. toda la vocalistas. torre, por favor, ahí, sí. Claro. Tenemos al de Europe, a Joy Tempest, a toda la torre de Queensrÿche, al mismo de Sabatage, a Zach Stevens. O sea, que son tipos que cantan agudo y que te aseguro que se saben esos temas y si no se lo saben, lo pueden leer. Eso por no Halford decir que también. está Sí, también. no, pero Halford. Bueno, pero Halford Bueno, no lo va a no, bueno, cantar. pero digo, Ah, también es un O sea, tipo que Halford ya a duras penas canta las suyas. No, pero me refiero a gente que son como más jóvenes que ellos. Y hasta el mismo, yo te diría que hasta el mismo Ackerfeld, que es re fan de Scorpions, estaría feliz de cantarse un tema o algo. Exacto, Entonces, el propio bueno, Ackerfeld. ¿por qué no armaron? Porque, o sea, obvio, capaz no iban a hacer el show de 2 horas completo, pero tócate al menos unos 5 o 6 temas Pensá en la gente que viajó. O sea, la Claro. verdad. Los más clásicos, que seguro se lo saben de memoria los otros, te cantas Winds of Change, te cantas Angel, y la gente al menos no se va tan triste. Porque el tema es ese, que lo que el miedo siempre es lo que tú dices, el quilombo viene de la bronca de que te quedas con la mano vacía, el descontento, o sea, porque incluso aunque no haya ningún quilombo ni legal ni económico, o sea, nadie quiere quedar mal, tanto la banda como la producción y todo el mundo quiere que sus fans y que el público esté feliz. Entonces, bueno, o sea, yo honestamente hubiese hecho algo así, ojo, capaz lo intentaron y los cantantes le dijeron que no podían. Eso no lo sabemos. Puede ser, bien. puede ser. Eso no lo sabemos. Acá estamos tirando Sí, ideas como tal si vez nosotros- Ackerfeld dijo, escúchame, me hiciste tocar a las 3 de la tarde, ahora querés, no, tómatela. Claro. Sí, no, por eso. Pero y obvio, el de escuchando... Europe salió a decir, viste, no, la concha de la lora, viste. Sí. Claro. Se Exacto, copó con se le la dijo que frase y la replicó toda Claro. la tarde. Sí, no, o sea, es más bien el propio Rob Halford que en medio del show tuvo algunas palabras para Klaus y que se mejorara y dijo que somos toda una comunidad y que tenemos que apoyarnos y esto. Sí, somos tal Entonces- comunidad que nombró todos los discos de Judas Priest, menos los de Ripper Owens. Que eran Lo de claro. ¿Cómo Sí, ¿no? Qué me curioso reí? ¿Cómo me reí en esa parte? Me pareció un poco mala leche. No estaba bien lo que hizo. No estaba bien. Más allá de. Dale, o sea. No lo puedo defender en esta a Roberto. Me parece que lo que dijo estuvo muy mal. Estuvo muy mal. Para él Más no allá de existe. de que me gustan esos dos discos, especialmente Jugulator, no es la forma de tratar. Por lo menos esto es una tirada de oreja a los otros miembros. No es la forma de tratar al tipo que se calzó los zapatos en los años tal vez más complicados de Judas Priest y saltearlo así. No está bien. Ahora, otra más que queda, pero genial. Termina Turbo Lover y tenía que ir la imagen del Papa con Messi. Pero no había terminado Turbo Lover. Y estaba la imagen del Papa Francisco con Messi. ¿Qué insinúan, chicos de Judas Priest? Pero eso La vez también fue- anterior habían puesto también una imagen de Messi, ¿puede ser? Sí, En el Movistar Arena para el Sí. Notfest Roadshow. Claro Exacto. que sí, Roadshow. Bueno. Habían puesto una imagen. Sí, ¿De Messi? esa vez ¿Era de era Messi o de de Messi Messi con el solo. Papa? No, de Messi. No, Messi solo. Está bien. Creo que de hecho era Messi con la copa, no era la de Messi Mm. en el Mundial. Sí. O algo así. Sí. Un amigo me dice, ¿no te parece qué irónico que una banda que se llama Judas Priest le rinde Claro. tributo Sí, totalmente. al Papa Totalmente. Francisco? Sí, Igual sí, yo debo decir, show de Judas mejor que el de 2022, lo repito, no Mm. tengo nada para quejarme, nada. Incluso el bajo de Ian Hill Se fue escuchó excelente. bastante más, ¿eh? Fue en perfecto, sonido perfecto, me pareció superior. Y creo que en la voz, porque bueno, es uno de los puntos que siempre nos fijamos, dada la edad de Roberto, estuvo muy bien. Sigo pensando que hay algunos agudos, extrañamente en los temas más nuevos, que le cuestan. Por ejemplo, el comienzo, tal vez es el comienzo, pero con Panic Attack lo sentí esforzándose Sí, demasiado. le costaba. En efecto, los primeros temas estuvo cantando, o sea, uno porque está ahí con la euforia y la cosa, y ayuda, y uno mismo Pero canta, le costaba. y objetivamente asusta porque uno dice, ya va, pero este es el primer tema y el tipo parece que ya no llega. Entonces, o sea, y ahora es que falta. entonces, Hasta que hace Devil's Child, ¿no? Y te tiembla. bueno.
No, Sí, no, no, pero no, pero de por verdad, eso, de entonces verdad. va de menos a más y termina haciendo un show espectacular con unas canciones en donde tiene agudos increíbles y los hace. Sí, no, no. Entonces uno dice, ah, bueno, era calentamiento. Lo raro es que en temas que uno pensaría que son más demandantes, los hace Claro, espectaculares y claro. en otros que uno diría, bueno, pero es el primer tema o son los primeros temas, qué raro que le esté costando tanto y después lo ves ahí en Victim of Changes Exacto. destruyendo, cerrando el No, sí, estadio sí. porque los grandes hacen este tipo de De demostraciones de poder espectáculo nada más. total. Yo sé que pido mucho, pero quiero una vez más Judas. Judas solo en un lugar, tipo, o esta arena, donde sea, pero entonces que falte una vez más. ¿Sí? Yo sé que ellos están grandes, todo, pero Sí, y bueno, una chance No, a más. todo bueno, esto ahí dijeron The yo lo Priest veo y bien. Siempre Linkin Park. dicen, siempre. No, Sí, no, obvio, además siempre lo dijeron dice. siempre, dijeron siempre vamos a volver. Es algo distinto. Dijeron eso y después lo otro, porque es como más retórico. Ojo. Mm. No, igual, obvio, eso ellos lo van a decir hasta que ya no pagan más, pero yo siento que sí pueden volver porque ahí el más difícil, o sea, es decir, el resto de los músicos a mí me parece que, bueno, están increíbles. O sea, suenan y tocan, dígame, Richie Faulkner es, Y Andy Snip bueno, increíble. la rompe. Ellos dos son Está, los sí, no, jóvenes. claro, es que por eso, es que exacto, ellos son los más jóvenes y ambos la rompen, pero por supuesto el que se roba el show, al menos por la parte visual y sus poses y sus movimientos, es Sí. Richie. O sea, Andy es como un poquito más bajo perfil. Así perfectamente, entonces uno dice, bueno, o sea, tienen una buena, también, Performance física. exacto, por lo menos en lo físico están bien, que siempre es lo que uno dice, bueno, el cuerpo en algún punto no te da más. Y el Muchachos, propio ¿ustedes rock, vieron los eh, brazos de Scott Travis? ¿Es Scott Sí, Travis? lo vi. No le Sí. cambia el nombre. No, por el baterista, Scott Travis, sí. Scott Se nota Travis, que va al ahí está, no, gimnasio, porque sí. hay otro músico sí, que se porque es que llama Travis Scott es un rapero, claro, es un Claro, ahí está, rapero, pero estaba pensando y claro, dije, claro. no le cambié el nombre. El baterista de Judas Priest tiene unos brazos que creo que te agarra, te pone la mano en la cabeza y te la aplasta. Es espectacular el estado físico de ese señor. Ahí el que uno podría poner en duda es a Roberto y la verdad que a pesar de que como siempre va de menos a más y tiene sus altos y bajos con la voz, lo sigue haciendo bien y tiene la misma energía, el mismo carisma. Esta vez incluso haciendo un show más extenso y lo hicieron. O sea que en ese aspecto yo sí creo que pueden volver fácilmente. O sea, no te diría que el año que viene porque es una cuestión más de marketing y de Sí. agendas de giras que ellos ahora, bueno, empiezan a hacer shows por otros países, pero a lo mejor dentro de 2 años, en 2027, estén por aquí de nuevo, quien quita. Estaría bueno que por lo menos de acá a 2 años vuelvan, porque el tiempo corre y uno quisiera poder disfrutar de un Judas Priest que está en un gran estado físico y discográfico, porque vienen editando grandes placas, y poder sacar el máximo jugo. Me encantaría que Maiden fuese también de esos artistas que vienen más seguidos, pero bueno, sabemos que Steve Harris y compañía tardan un poquito más en bajar estas latitudes. Sin embargo, nada, por lo menos hay que estar agradecidos de que Judas sí viene más seguido, o al menos en estos últimos 15 años han pasado varias veces por acá y siempre con un gran nivel. Todos tenemos fe, la fe Somos Hay los que defensores, defenderla. los del defensores metal, claro. de la fe. Somos los Sí. defensores de la fe y de hecho, bueno, interesante como ese manifiesto, no sé, que tenían ahí al principio con Ah, una lona gigante. Era como un credo, una cosa ahí para que la leyera, bien metalera, estaba bien buena. Y nada, aquí yo creo que para ir cerrando, Sí, ya estamos. o sea, en líneas generales, para mí, el show de Judas, la verdad, o sea, no recuerdo si este fue mejor que, o sea, quizá el de 2015, porque me acuerdo que el de 2015 fue muy bueno, pero la verdad que, o sea, igualito yo los vi muy bien. Yo los vi, bueno, en el 2022, o sea, yo no los vi aquí solos, pero los vi en Chile, en el Notfest, y, o sea, en esa vez me pareció muy bueno. Bueno, tú también estuviste ahí, Paco, en ese sí. Notfest. Esa vez también dieron un tremendo show, sin embargo, en ese Notfest el sonido era, o sea, yo lo noté como un poquito más bajito, como que no Sí, estaba fue tan, como, tan fue como, power. ok, nada más.
Exacto, estuvo bien, pero bueno, como ellos siempre hacen lo que tienen que hacer. Pero esta vez, o sea, no sé, esta vez tuvo como algo especial. O sea, quizás no sé si fue también por todas las circunstancias de que no estuviera Scorpions o que tocaran unos temas extra, pero me gustó bastante y estoy seguro que a la mayoría de la gente van a recordar esta como algo especial. Y en general, el festival a mí me pareció, apartando la desgraciada cancelación de Scorpions, muy bueno, o sea, muy puntual, muy buen sonido, obviamente, te repito, yo estaba en el campo VIP y adelante Claro, se escuchó bien. algunas discrepancias según la ubicación, pero Claro, exacto, aceptable, exacto. bien. A El lo caso de sumo, Sabotage, que no fue grave, o sea, el caso de Sabotage que decíamos al principio que tenía como mucho bajo, pero no fue nada grave que uno dijera no se entiende no, nada, no, no, para tampoco, nada, para nada. Pero sí. bueno, nada, la Y verdad eso, que el saldo es positivo, como dice Frank. Estaría bueno un en buen lugar, a mí estos. me parece que Sí, Tecnópolis es un buen sitio para festivales. Ojalá lo usaran más seguido para este sí. tipo de eventos. Hay mucho verde, ese es un parque. Esperemos que quienes hayan escuchado hasta acá, que nos den sus opiniones también, que nos digan qué les pareció. Muy No, positivo, muy muy positivo, positivo, la sí. verdad. Sí, sí, sí. Muy contento de haber asistido. Muy contento. Y aunque haya sido un poco Esperemos se repita. sí, sí. Mm. Aunque haya sido un poco en detrimento de Scorpions, nada, me alegró que Judas sea quien cierre el festival. Así que sí, sí, fue salí contento, salí contento. Gente, estamos ya cocinados en cuanto a este podcast. Qué rara la expresión, nunca lo dije así, pero bueno, estamos en el final. Así que Facu, Frank, gracias por haber participado en esta nueva edición de Así Fue. Oh, un gusto, como siempre. Un gusto y bueno, espero poder estar pronto en otro podcast con ustedes, chicos. Claro que sí, Facu, claro que sí. Esto fue entonces una nueva edición de Así Fue, un podcast de Roctámbulos. Nos pueden buscar en Spotify y en las demás plataformas de streaming. Y ahora los vamos a dejar con Judas Priest sonando en vivo desde el Masters of Rock 2025. Chao. We take control of the crazy.
Esto fue Rocktámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en rocktambulos.com y en las redes como @rocktámbulos.